Como digo, hay tanta tela que cortar y decimos, Señor, ¿por dónde corto? ¿Por dónde empezamos, Señor? Porque hay tanto que realmente que, como dice el Espíritu, está en apuro, porque el tiempo se nos acorta. Dice, se nos hace corta la manta para cubrirnos. Y verdaderamente estamos en estos momentos, en este proyecto. Vamos a encontrar aquí, yo quiero compartir realmente en esta mañana, así como estuvimos hablando de que somos instrumentos del Señor en sus manos. Y yo quiero compartir sobre que realmente somos instrumentos de justicia. Somos instrumentos de justicia. Hay muchos que, bueno, que no entienden que son instrumentos de justicia. Simplemente desconocen lo que Dios está haciendo en este tiempo. Pero el Señor está haciendo su extraña obra. Él dice que Él hace una extraña obra que muchos quizás no están entendiendo. Por eso es bueno meterse en lo que es en las profundidades de su espíritu para poder entender toda esta obra de amor, porque es una obra de amor. Bien, para nosotros ser instrumentos de justicia, tuvo que venir uno a ser el instrumento de justicia de Dios. Porque Dios nunca te exige más de lo que tú puedes dar. O sea, el Señor no te muestra a ti o no te dice haz esto y no ha dado un patrón de conducta o un ejemplo. Y pues sabemos nosotros que Jesús vino a ser el ejemplo perfecto, vino a ser el modelo perfecto. Y no encontrando a más nadie, el Señor mismo dijo, pues yo soy, como dijo, vengo yo, Señor, a hacer tu voluntad. Y realmente el Señor mostró, se sujetó un 100% a la voluntad del Padre. Sabemos en la historia cómo el Señor no hizo nada que no fuera de la voluntad del Padre. Él para todo tomaba consideración de lo que Dios quería hacer, escatimando completamente, no escatimó su propia voluntad, sino que se sujetó a la voluntad de Dios. Y esto es lo hermoso que nosotros podemos ver que Él vino a hacer aquello hermoso, siendo Él la justicia de Dios. El mundo no conoce su justicia. El mundo se basa en la justicia que se ha basado desde que el hombre comió el árbol del bien y el mal. Y la justicia que el hombre ha desarrollado ha sido la justicia del bien y el mal, lo bueno y lo malo. Pero aunque el árbol aparentemente tiene cosas buenas, porque es el árbol del bien y del mal, tiene cosas del mal también, pero no obra en la justicia de Dios. Y hasta este día, pues los hombres han querido hacer la justicia a su manera. Si nosotros vamos a ver en muchas cosas, nosotros en este país que conocemos que son justicia, en otros países, pues vemos que no se pueden hacer cosas que se hacen aquí. Por ejemplo, ahora nosotros vemos, ahora que se ha desarrollado más la comunicación con otros países, a veces vamos y salimos y vemos mujeres tapadas, cubiertas de la cabeza a los pies, con la burka que se pone, y decimos, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede haber gente que puede andar así, con un calor tan grande que...? Pero ellos se han criado en ese tipo de justicia, y ellos consideran que no pueden quitarse eso porque es parte de el llamado que ellos tienen. Ellos están viviendo una justicia. Entonces nos mirarán a nosotros como injustos porque no nos tapamos así, ¿no? Cada uno tiene su propia justicia, pero ¿cuál es la justicia de Dios? Si nosotros hemos sido hechos instrumentos de justicia, ¿dónde tenemos que buscar nosotros el modelo? En Él, en Jesús. Dice aquí que en Romanos, capítulo 6, verso 13, dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dios nos considera instrumentos en los cuales nosotros podemos usarlo para lo bueno y lo malo. Dice, sino presentaos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos estamos presentando en esa calidad de vida. Bueno, cuando nos topamos nosotros con nuestro Creador, porque estamos nosotros conscientes que nos creó Dios, ¿verdad? Sabemos que desde un principio estamos nosotros descubriendo la vida. Pero bueno, Jesús a los 12 años ya tenía conciencia de la voluntad del Padre y tenía conciencia de que Él era justicia de Dios a los 12 años. ¿Por qué a los 12 años?
Bueno, a 12 años sabemos que un niño judío ya es un mayor de edad, ya a los 13 años mayor de edad. Se le considera hombre en todo el sentido de la palabra, en el sentido de la palabra que está sujeto a los padres, pero tiene decisiones ya propias, ya puede ser parte del grupo de hombres que adoran a Dios, ya puede tener voz allí en la sinagoga, puede hablar, puede opinar, puede preguntar, como hizo Jesús. Jesús tenía 12 años, aún no ha llegado a los 13, y ya él tenía una capacidad de entendimiento tan grande que él se vio entre aquellos ancianos que conocían la ley de tapa a tapa, podemos decir, porque eran legalistas, conocían la ley, eran escribas, eran doctores en la ley. Y Jesús les preguntaba y ellos se admiraban de la sabiduría que había en él. Y él tenía una sabiduría a los 12 años como ya de un hombre maduro en el conocimiento de Dios. Aunque dice aquí que él crecía, dice en Lucas capítulo 1, verso 80, dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Eso fue, sabemos nosotros que fue el tiempo que el Señor pues trató ahí con él. Bien. Dice, a ver, déjame buscar el versículo, un momentito. Ahí está hablando Juan el Bautista. Bueno, pero dice que Jesús crecía y se fortalecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. O sea que no había un contraste, porque hay muchos que se pueden desarrollar delante de Dios, pero no delante de los hombres. Delante de los hombres, como decía siempre mi abuela, luz en la calle, oscuridad en la casa. Porque en la casa era un demonio y en la calle era un santo. ¿Verdad que había gente así? En la calle daba un testimonio vivo, pero vida en la casa era horrible. Y no, dice que él crecía delante de los hombres y delante de Dios en sabiduría, en conocimiento y en una gracia de Dios. Así fue Juan el Bautista, así fue también Jesús. Así que Jesús a la edad de 12 años tenía conciencia de que a qué había venido y por qué había nacido y cuál era su plan. Y su plan era hacer justicia de Dios. Por eso cuando él estuvo en esta situación que él estuvo, que pues sabemos nosotros que no es que se perdió, está en Lucas 2:39, donde dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ese está hablando de Jesús. Igual es Juan Bautista, porque Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y Dios lo comenzó a llenar de sabiduría por el trabajo que iba a desempeñar como profeta del Altísimo. Sabemos que Juan el Bautista tuvo el privilegio de ser el más que profeta, porque él no solamente habló de Jesús, sino que lo introdujo. Él dijo, aquí está. Todos los profetas habían dicho, va a venir el Mesías, el Hijo de Dios, y restablecerá todas las cosas, y en aquel día veremos esto, y en aquel día el desierto florecerá, y en aquel día, pero era un día que se alargaba y se alargaba. Ellos lo anunciaban, pero Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios, aquí está, se los presento. Y por eso el Señor dijo, Él es más que profeta, porque presentó realmente en vida al Hijo de Dios. Nosotros estamos teniendo un ministerio parecido, porque nosotros estamos presentando la vida de Dios, pero en nosotros mismos, que es un llamado muy grande, es un llamado tremendo, es algo que, como dice, algo que oído no oyó, ni ojo vio, Dios lo tiene preparado para aquellos que le aman en este tiempo. Entonces, es un llamado tremendo, tan grande, como dice él, de los hijos de los hombres, no había ido uno mayor como Juan el Bautista, pero en el reino, él no es el mayor, es su pueblo, es aquellos que han entregado su vida, porque Juan el Bautista no tuvo el privilegio de sentir esta experiencia que tenemos nosotros, a pesar de que era un hombre apasionado en cuanto a traer un mensaje sin temor, porque no tuvo temor ni enfrentar ni a Herodes, ni enfrentar a todos aquellos, y dar una palabra en medio de tanta religiosidad, no tuvo temor. Dios lo capacitó. Entonces, viendo nosotros todas estas cosas, viendo que Jesús tuvo la osadía de desprenderse en una fiesta de la Pascua, porque era la fiesta de Pascua donde ellos venían de Galilea. Galilea queda como 2 o 3 horas de Jerusalén.
O sea que ellos bajaban, no sé cómo eran unas caravanas, me supongo, y llegaban allí. Y entonces esa fiesta era una fiesta que duraban días y días. Y Jesús participó, pero de buenas a primeras se enfocó a lo que se tenía que enfocar, a los negocios del Padre. Y entonces ellos pues se regresaron, cuando se fueron a regresar, vieron que Jesús no iba con ellos. Y estuvieron un día buscándolo. Pero después de eso se dieron cuenta que no estaba con ningún grupo y dijeron, vamos a regresarnos a Jerusalén, porque no aparece este muchacho. Y cuando se regresa, estuvieron 3 días buscándolo. Hermano, debe haber sido una angustia horrible. Porque cuando María le dijo, estamos angustiados buscándote, hijo, ¿dónde te has metido? ¿Por qué nos has hecho esto? Llevamos 3 días. Y María sabía quién era Jesús, aunque no lo sabía en su totalidad, pero sabía que era un niño especial, sabía que era un niño que Dios había enviado a través de, o sea, en una forma sobrenatural, sabía que Dios tenía unos planes con él increíbles y lo cuidaba mucho. Y de buenas a primeras, Jesús está encantado de la vida, sentado entre los ancianos allí en el templo y compartiendo con ellos como lo que tenía que ser, como un hijo de Dios. Pero no había nadie en la tierra que podía decir, yo soy hijo de Dios. Nadie podía decir eso, porque eso era una afrenta, eso era venir contra la santidad de Dios, porque al decir que eras hijo de Dios te estabas haciendo igual a Dios. Entonces no podías decir que eras parte del pueblo de Dios, eras un llamado de Dios para su pueblo, eras un bendecido del Señor, pero no podías decir así categóricamente, yo soy hijo de Dios. Eso era era pecado, porque eso fue una de las razones por las cuales Jesús los crucificaron, porque se decía que era igual que Dios, porque decía que era hijo de Dios. Pero él estaba consciente quién era él. Un niño de 12 años todavía no está consciente ni dónde está parado, ¿verdad? Bueno, en cuanto a nuestra cultura occidental, en la oriental es diferente, porque un niño judío a los 12, 13 años ya sabe y tiene toda la responsabilidad de conocer a ese Dios. Y ha sido enseñado desde que nació hasta los 13 años a conocer las leyes y conocer todo lo que tiene que ver el plan de Dios para la vida de él. Y ya forma parte de los hombres. Por esa razón, si te vas a la historia y te vas a dar cuenta que Abraham esperó que Ismael tuviera más de 13 años para sacarlo de su casa. Y tenía más de 13 años cuando lo sacó fuera, para que pudiera crecer Isaac sanamente, porque hacía oprobio de Isaac. Y entonces tuvo que separarlo completamente, pero ya se suponía que era un varón responsable a los 13 años. Bueno, solamente le pongo esto para que sepan realmente cuál fue el motivo que llevó a Jesús a esto. Pero bueno, cuando nosotros vemos aquí en este capítulo 2 de Lucas 41, quiero leerlo porque para nosotros enfocarnos, yo no sé si les gusta mucho la historia, a mí me encanta la historia, y me gusta enfocarme y verme ahí así. Por eso cuando estuve en Galilea y todos esos lugares yo me sentía pues parte de la historia, nada más que me faltaba ponerme el traje para yo sentirme parte de la nariz. Ya la tenía porque la nariz judía, pues sí, casi todo el mundo tenía mi nariz allí, me sentía hasta orgullosa, yo decía, wow, qué señor. Pero bueno, en la historia, ¿ves? En la historia me gusta meterme en esto. ¿Por qué? Porque entonces nos empapamos más. Dice en el verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre todos los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después, fueron 4 días perdidos, 3 días después, dice, aconteció que 3 días después le hallaron el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué les preguntaba? No se escribió. Pero lo que les preguntaba debe haber sido tan fuerte que aquellos doctores estaban sorprendidos con un muchachito que todavía no había pasado con lo que decimos el bar mitzvah, que es a los 13 años,
ya tenía ese conocimiento tan grande. Entonces dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque a Jesús le preguntaban también y él respondía. Imagínate, nunca se habían topado con un niño, esa calidad de niño. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Yo no creo que María llegó y dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? No, yo creo que llegó enojada. Y le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tú sabes, 4 días buscándote, que creíamos lo peor. Porque saben que cuando venían, hermanos, habían salteadores y ladrones, que ellos asaltaban a las caravanas, les robaban porque ellos venían con dinero, porque ellos tenían que llegar al templo con dinero para comprar las ofrendas y cosas que tenían que presentar, y todos traían dinero. Entonces, por eso venían en grupos, en caravana. Por eso yo sé que José y María, por lo que dicen los historiadores, no se fueron con el burrito con Jesús, caminar como en carro de Egipto o sea, a Belén, ¿no? De donde ellos salieron. Hay como 12 horas en carro a velocidad. Ahora a pie, imagínense. Iban en caravana, se unieron a algunas caravanas, porque no podían salir. ¿Por qué? Iban con tesoros que los magos les habían traído. Ellos venían cargados de los tesoros que le habían traído los magos a Jesús. ¿Recuerdan? Y entonces imagínense, ellos iban en caravanas también. Eso dicen los que escriben historia y tiene lógica, porque nadie viajaba solo, no era costumbre. Y le dice aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿y por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero dice que ni María ni José entendieron, ni nadie que estaba ahí tampoco. Porque dice, ellos no entendieron las palabras que les habló. No entendieron. Como muchos no entienden las palabras que tú les dices, yo necesito estar en los negocios de mi padre. Muchos no te van a entender. Va a decir, esta es una fanática loca. Este es un fanático loco. No te van a entender. Hay cosas que no podemos decir y que mucha gente no va a entender. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón, porque no las entendía. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Era un ejemplo entre los hombres y era un ejemplo para su padre. O sea que había una armonía perfecta. El sistema religioso te lleva a que tú tienes que mantener una santidad, pero que vivas como te dé la gana, la verdad. O que vivas escondido. O que trates de aparentar. El aparentar, hermano, Dios aborrece el aparentar. Dios quiere un corazón sincero, que abierto completamente. Así como aquel hombre que iba al templo y aquí estaba el fariseo diciendo, gracias Señor, porque no me has hecho como este vil pecador que está al lado mío. Y el pecador estaba diciendo, Señor, no podía levantar la cabeza delante de Dios. Señor, sé propicio a mí, sé propicio a mí. Y el Señor dijo, ¿quién verdaderamente vino delante de Dios buscando su justicia? No el que está diciendo, yo no quiero ser como este, yo quiero ser fariseo, sino aquel que viene arrepentido. Y estaba cargado de pecado, pero venía arrepentido. Entonces, Dios tomó más en consideración la confesión de este que de este. ¿Sí? Y todo esto nos está llevando a nosotros a realmente, Dios es un Dios sincero, es un Dios de justicia. La justicia de Dios se resplandece en medio de todos estos tiempos que estamos viviendo, que hay un contraste de injusticia con justicia, que se ve la justicia. Es como cuando estaba el pueblo de Dios cruzando, y el pueblo, Dios se manifestó en una nube, y en esa nube había, pues, dice, esa columna, que era una columna de nube, era luz para el pueblo de Dios, pero era tinieblas para el otro pueblo, Egipto. Mientras que era luz aquí, era tinieblas allá. Y ese contraste Dios lo presenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es justicia y no compagina con la injusticia. Dios es un Dios de toda justicia. Cuando Jesús fue bautizado, Él dice, es necesario que cumpla yo toda justicia. Cuando Jesús fue bautizado, Mateo 3:13, dice que salió de Galilea y se fue al Jordán.
buscando a Juan. Él sabía de Juan. No se conocían, eran primos. Déjenme decirles, Juan el Bautista y Jesús eran primos. Porque Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era prima de María. Entonces había un parentesco. Pero uno vivía por allá y el otro vivía por allá. Es como nos pasa a nosotros que tenemos parientes que ni conocemos. ¿No es cierto? Hace como unos años me fui a Miami a celebrar los 100 años de la tía mía, la hermana de mi papá. Conocí un montón de primos que ni sabía ni quiénes eran. Primos hermanos. Mira, estos son primos tuyos. Primera vez que los vi. Yo, primera y última, no los he visto más. Ah, mucho gusto, es mi primo, mi sangre, pero yo ni los conocía. Pero eran primos míos. Entonces, ¿qué pasaba con Juan el Bautista y Jesús? Jesús se estaba desarrollando en lo que es en Nazaret. Y Juan el Bautista allá en los montes de Judea. Muchas millas de diferencia. Muy diferente. Aquí nosotros quizás estamos aquí, de aquí de San Antonio, muchos ni han salido de aquí a ningún lado. Yo me sorprendía que Cuba, que es una islita así que tiene, qué sé, 800, 900 kilómetros de largo, no sé ni cuánto, ya ni me acuerdo ya de cuánto. ¿Qué pasaba? Había gente que vivía aquí en la capital y nunca habían ido ni a la siguiente, ¿cómo se llama?, provincia. Yo no podía creer eso. Y había gente que nunca había ido a la punta de la isla. ¿Cómo era eso? Habiendo voces, habiendo todo. No se les ocurría. ¿Por qué? No, porque había mucha ocupación. Y así pasaba en estos días, en este tiempo, la gente lo hacía caminando. O en burrito, o lo hacía en caravana, no sé cómo lo hacían, pero no lo hacían como nosotros lo hacemos ahora. ¿Sí? Y dice que estando Jesús en Galilea, que es allá al norte de Israel, bajó un poquito a lo que es al Jordán a buscar a Juan, porque él sabía en la justicia de Dios que él tenía que ser bautizado, porque su ministerio iba a comenzar de ahí en adelante. Dice, Jesús ya era como de 30 años, tenía la edad rabínica para ser un rabino, ya tenía esa edad. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, llegó al Jordán buscando a Juan para ser bautizado y presentado por él. Ahora, recordemos que Juan Bautista, como le digo, como fue más que profeta, él estaba esperando que llegara el Cordero de Dios. Y Dios le había revelado que sobre quien reposara el Espíritu de Dios, ese iba a ser el Cordero de Dios, iba a ser el Mesías. Y él tenía un hombre lleno del Espíritu Santo, él sabía que ya el Mesías ya estaba caminando en la tierra. Como nosotros hoy decimos, el Hijo varón, la compañía de reyes y sacerdotes, está caminando sobre la tierra. Yo no sé si lo crees, yo lo creo. Yo creo que a lo ancho y lo largo de la tierra hay un pueblo que le busca a Dios en espíritu y en verdad. Yo lo creo. Tú dices, ¿dónde están? Pues ay, mira a los lados tuyos, alrededor tuyo están. A veces donde tú menos te imagines, el pueblo de Dios que busca, tiene hambre y sed de justicia y está buscando al Dios vivo. No al Dios entre los muertos, sino al Dios vivo, aquel que realmente se puede levantar tu vida. Y dice que cuando él llega allí, inmediatamente Juan le dice, aquí el Cordero de Dios, él ve que viene. Este es el Cordero de Dios. Dios le revela que ahí estaba el Cordero. Entonces, dice que llegó y le dijo, Juan, vengo para que me bautices. Y entonces Juan se oponía, dice, ¿cómo es posible? Si tú tienes que bautizarme a mí, ahora tú me estás pidiendo. No me entra en mi capacidad, ni siquiera yo creo que ni Dios se lo había revelado, que él iba a bautizar al Mesías. Porque de ahí en adelante comenzó la operación del Mesías. Recuerden ustedes, hermanos, Jesús no hizo milagros durante ese tiempo hasta los 30 años. Él caminó como un niño, como un hombre, como un joven, recto, delante de Dios, delante de los hombres, sujeto a los padres, en todo lo que tenía que hacer. Pero no hay un récord de que resucitó un pajarito, ni que levantó aquello, no hay récord de eso. Esas son películas de Hollywood. No de Hollywood, ni siquiera de Hollywood, de España y todos estos lugares que tienen ciertos márgenes religiosos. Pero eso no es ni bíblico siquiera. Jesús comenzó los milagros cuando él se mete en el Jordán y él dice, es necesario, le dice a Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario, Juan. Entonces Juan lo recibe y se da cuenta que, es que de aquí en adelante va a comenzar a abrirse estos cielos. Y ahí nosotros lo vemos en Mateo 3:13. Ahí vemos la operación del Espíritu en él. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él, pero Juan se le oponía.
diciendo, yo, dice, necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo es esto? No entiendo esto. Pero Jesús le respondió diciendo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan entendió y entonces lo dejó y lo bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué bueno que Juan pudo escuchar todo eso y Juan pudo ver todo, porque dice que Juan fue testigo ocular de lo que ocurrió allí en ese momento. Y vio como el Espíritu de Dios y vio toda esa maravilla, oyó la voz del Padre. Cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de ahí Jesús comenzó a hacer bienes. De ahí fue llevado, el Espíritu lo empujó, lo impulsó al desierto para ser probado. Y ahí en el desierto fue probado. Ahí comenzó la etapa del hombre, Dios hombre. Porque siempre todo el mundo dice, bueno, Jesús como era Dios podía hacer esto. Jesús como era Dios, sí, 100% Dios, pero 100% hombre. Y él no se sujetó a su manera de Dios, no se aferró. Él no, en ningún momento usó sus poderes para decir, yo soy Dios, yo puedo hacer esto. Yo soy Dios, puedo caminar por el mar. Yo soy Dios, puedo resucitar muertos. Yo soy Dios. No, él se sujetó y dijo, esta es la voluntad del Padre. Y él se sometió, dirigido completamente 100% por el Espíritu Santo, enseñándonos a nosotros que así como él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y esto choca mucho con la mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa te dice, no, tú vas a hacer eso cuando ya, pues ya te vayas allá más allá del sol y allá es que vas a tener. ¿Para qué yo quiero eso cuando esté más allá del sol? Si aquí es donde está la necesidad. Aquí es donde los ojos tienen que abrirse, aquí es donde los oídos tienen que abrirse, aquí es donde tiene que el Señor poner las cosas rectas, donde Él viene a establecer su reino en nuestros corazones para que sea establecido aquí. Por eso dice, y Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Muchos dicen, no, porque el príncipe de este mundo ha sido derrotado. Pero aquellos que creen que el príncipe de este mundo es el príncipe de este mundo, pues sigue creyendo que es el príncipe de este mundo Satanás, ¿no? No, el príncipe de este mundo es el Señor. Por eso en el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Estamos orando, esa es la oración modelo que Jesús le dijo a los discípulos, que sea lo mismo, lo que está allá, sea lo mismo que esté acá. Ese fue el plan del Señor. Por eso le decía, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso el reino de los cielos está aquí en medio de vosotros. ¿Y dónde está Jesús, ese reino? En medio de vosotros. ¿No lo ves? No lo veían. Como muchos no lo ven. Porque tú estás mirando que allá en México, que los narcos, que aquí, que los no sé qué, que acá los terroristas. Y tú estás diciendo, no, la cosa está tan mala que aquí hay reino. No hay reino. Pero el reino tiene que empezar a florecer en nuestros corazones. Tiene que empezar a nacer en nosotros y inundar la tierra. Es la forma de Dios, hermano. No hay otra forma. No podemos nosotros decirle a Dios la táctica que yo quiero que tú tengas esta táctica, Señor. Cambia el plan para que sea más fácil y nos amoldemos a tu plan. El Señor dice, es necesario que tú hagas mi voluntad. Tú eres mi justicia. Y yo vengo a implementar la justicia mía aquí en la tierra. Así como Jesús dijo, yo soy justicia de Dios y tengo que cumplir. Juan, tenemos que cumplir la justicia de Dios. Ah, sí. Ah, no, ¿cómo no? Te vas, ahora mismo te zambullo. ¿Por qué? Juan lo recibió. ¿Por qué? Porque Juan era un llamado también, como cada uno de nosotros somos llamados en las operaciones que Dios quiere que nosotros tengamos. Jesús manifestó la justicia del Padre en todo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? Obedeciendo. Obedeciendo. La obediencia es el resultado de la justicia de Dios. El amor, con el amor el Señor nos capacita a hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús no hizo nada ni a regañadientes ni forzado. Ni porque había que hacerlo. Nunca. Dios no quiere nada obligado, hermano.
cuando alguien presentaba una ofrenda a Dios tenía que ser voluntaria. Decía, no quiero nada que sea a la fuerza. Y el Señor decía, ofrenda voluntaria, de corazón. Por eso Abraham dio su hijo de corazón. No crean que Abraham cuando dio su hijo estaba a regañadiente, dolorido, ya vestido de luto y con la ceniza aquí, llorando porque iba a matar a su hijo. No, él iba a dar a su hijo lo máximo, lo mejor, lo más precioso, lo iba a dar. Porque Dios no iba a aceptar una ofrenda así. No, Dios no acepta una ofrenda que se dé en forma indolente o en forma involuntaria. Y Jesús se dio como una ofrenda, dice, fragante, una ofrenda voluntaria delante de Dios. Y él todo lo sometía. Me busqué en el diccionario lo que es justicia en la forma judía, ¿no? En la forma, pues, hebrea, ¿no? Dice, justicia es el orden que Dios, dice, de Dios, que procura restablecer en su creación para el beneficio y bendición de su pueblo. Vamos a repetirlo otra vez, porque a lo mejor no agarramos todo el sentido, ¿no? Justicia es el orden que Dios quiere restablecer en su creación para el beneficio y bendición de su pueblo. Justicia de Dios no es, siempre la gente cuando oye justicia de Dios se eriza y dice, eso es juicio, eso es que va a haber una guerra y se va a acabar el mundo y el sol se va a desaparecer y la luna se va a volver en sangre y la gente, porque eso es lo que le han enseñado. Le han enseñado un Dios de terror, un Dios terrorista. Dios no es un Dios terrorista. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que se da en amor. Y nosotros somos sus hijos, hermano. ¿Cuándo tú has sido un padre terrorista para tu hijo? A ver. Tú tienes pensamientos buenos para tus hijos, ¿no es verdad? Y cuando tus hijos no van por el camino correcto, ¿cuánto uno sufre? Uno no dice, ojalá te vaya mal. Nunca. Yo no he oído una madre que diga eso. Vaya, a lo mejor hay, yo no digo que no, porque hay de todo, aquí hay de todo. Pero el deseo de los padres siempre es el bienestar de sus hijos. Y para que esto sea, tuvo que venir el Señor a cumplir la justicia de Dios, ser justicia, para que nosotros fuésemos justos. Y nosotros cumpliéramos también toda justicia. Por esta razón, Jesús dice que hizo bondades, hizo bienes. Y hasta el informe que dio los fariseos, todos ellos tenían que decir, es que este hombre todo lo que hace es bien, este hombre todo lo que hace es bueno. Ahí lo encontramos en Marcos 7:37. Dice, en Marcos 7:37, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Dice, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Todo lo hace bien. Jesús todo lo que trataba de hacer era lo bien. Pero el sistema religioso alrededor de él, nada más que estaba mirando a ver qué se podía salir un pie de la ley, una mano de la ley, y decía, oye, los discípulos de Jesús no se lavan las manos para comer. Y Jesús le decía, lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. Y Jesús tenía que estar ley poniendo la justicia. Es lo que sale. Ustedes no, no, que los discípulos cortan espiga el día de reposo. Yo soy el reposo. Yo soy el reposo. Que Jesús hace más milagros el día de reposo que... Claro, sí, yo soy el reposo. Pero ellos chocaban con la realidad de una justicia que no iba emparejada con ellos. Ellos veían que la justicia de Dios no... Este que dice que es Mesías, si fuese él el Hijo de Dios, él por lo menos respetaba el sábado. Ustedes saben que el sábado, hermano, en Israel, allá en Jerusalén, el sábado, todo está cerrado. Tú no ves carro, solamente los impíos como nosotros que íbamos en carro. Los que no tenían ese, todo muerto, todo cerrado, no hay nada abierto. Todo el mundo en las casas adorando a Dios. Porque ellos tienen una ley muy severa, muy fuerte, y ellos consideran que así debe de ser, porque si no, Dios no te va a bendecir. Nosotros tenemos todos los días para eso. Y hoy nos reunimos porque es el día que nadie trabaja. No quiere decir que hoy, si tú hoy no vienes, la maldición cae sobre ti. No, hermano, no, nosotros no podemos, no dejemos, dice, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse. Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que encendernos unos con otros.
Pero no quiere decir, y si tú no te reúnes te va a caer el fuego del cielo. No, Jesús nunca enseñó así, de esa forma, porque venía a enseñar la justicia de Dios. Y se sujetó a eso. Él vino a revelar lo que un hijo de Dios puede hacer aquí en la tierra. Él no se sujetó, dice, él no se aferró a la forma de Dios. En ningún momento dijo, yo puedo. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo de Jacob. Si él hubiera estado con toda la potencia de Dios, él no se cansa. Dios no se cansa. Pero dice, y cansado del camino, se sentó en el pozo y tuvo sed. Y le dijo a aquella samaritana, oye, dame un poquito de agua. Y la samaritana le dijo, oye, ¿tú eres judío? ¿Cómo tú me vas a hablar a mí que ustedes los judíos no hablan con los samaritanos? ¿Y cómo? No, si tú supieras quién te está pidiendo el agua, tú le... Y ahí comienza en una conversación. Al final de todo esto, ya a Jesús se le había acabado el hambre y la sed. Porque en ningún momento vi que tomó agua ahí. Quizás sí, pero no dice nada. Y los discípulos habían ido a buscar comida. Tenían hambre. Jesús sentía hambre, tenía sed, tenía sueño. Se durmió en el bote, en aquel barco. ¿Recuerdan? Se durmió. Y los discípulos, Señor, despiértate que perecemos. Porque ya les agarró una tormenta y Jesús, cansado, se quedó dormido. O sea, él estaba en su calidad de hombre, tenía la poca fuerza que a veces nosotros tenemos cuando nos cansamos, porque estamos limitados. Él tenía sangre, tenía hueso, tenía carne, pero estaba siendo dotado por el poder de Dios como nosotros, hermanos. No hay, tenemos que tomar conciencia de que el poder de Dios en nosotros nos capacita. Pero si yo realmente no funciono en lo que es en el espíritu, se desactiva, déjenme decirle, se enfría. Porque dice ahí, no contristáis al Espíritu de Dios que mora en vosotros. No lo apagues. Uno puede apagarlo, uno puede decir, pues yo voy a hacer mi voluntad y yo no me interesa lo que Dios quiere, no me interesa. Pero el Espíritu de Dios puede ser contristado. Jesús trataba de que el Espíritu de Dios no estuviera contristado en él, al contrario, estuviera en actividad. ¿Y cómo lo hacía? Él iba al Padre todas las noches, él buscaba la presencia de Dios, él se llenaba de la actividad del Espíritu de Dios en él, él cuidaba la unción en él. Y eso es parte de la justicia de Dios, cuidar la unción que está en nosotros. El saber que lo que estaba en nosotros es algo valioso, hermano, el Espíritu de Dios en nosotros. Como yo les he estado repitiendo y repitiendo, bueno, de alguna forma aprendemos, ¿verdad? Por repetición. Cómo David respetó la unción sobre Saúl, que era una basura de rey, pero había sido ungido. Y él dijo, no, yo no puedo matar al ungido de Jehová. ¿Cómo yo voy a destruir al ungido de Jehová? No puedo hacer eso, que Dios haga justicia. Esa era la justicia. ¿Y sabe qué? Dios hizo justicia y no quedó sus manos manchadas de sangre de haber matado al ungido de Jehová, que era Saúl, que no tenía, él no le importaba la unción de Dios en él, pero David la respetaba. Y eso es hermoso porque a veces nosotros siendo hermanos, a veces miramos, ay, mira que esto, y criticamos con tanta facilidad y no nos damos cuenta que es un hermano, que la unción está sobre esa persona. Uno tiene que respetar la unción en los hermanos, porque es el Espíritu de Dios. ¿Qué hace? Ora por el hermano, ora por la persona, ora por la situación. Tenemos una batería cargable en nosotros, ese es el Espíritu de Dios. Pero también tenemos nosotros la potencia de poder también enviar una palabra llena del Espíritu para bendecir a alguien, porque eso fue lo que Jesús hizo. Lo hizo con la samaritana, lo hizo con la mujer acusada de adulterio, la levantó y le dijo no la hagas más, y la mujer aquella siguió adelante y no fue matada. O sea que vemos la justicia de Dios va por encima a veces de nuestra capacidad normal o natural. Y esto Él vino a revelarlo. Por eso Jesús se sometía para todo a lo que el Padre quería. Ahí en Juan 5, versos 19 y 20 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Recuerdan ustedes que para todo decía, mi Padre obra, yo obro. Mi Padre dice, yo hago, yo espero. Padre, gracias te doy porque sé que tú siempre me oyes. Cuando estaba delante de la tumba de Lázaro, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Esa fue la oración que hizo el Padre.
La conexión estaba, como dice aquí un hotline, estaba encendida, o sea, directa al Padre. Gracias porque sé que me oye. Y con la misma, Lázaro, ven fuera. Digo, ay, qué oración tan corta. A veces estamos una hora orando por una cosa, ¿verdad? No quiere decir que no lo hagas, ¿no? Pero yo veo que Jesús era tan conciso, cuando veía algo, o sea, como le dijo aquel sordo y mudo, le dijo, nada más que le dijo, Efata, le puso los dedos en los oídos y le dijo, ábrete. Eso fue todo lo que le dijo, ¡pum! Y se le abrió los oídos. ¡Wow! Su conexión estaba muy bien conectada, ¿verdad? Pero dice aquí, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que os maravilléis. Pero hay otro versículo que todavía lo aclara más, porque muchos de nosotros decimos, bueno, pues sí, claro. Yo me recuerdo que a mí me decían, pues, bueno, Jesús, tú sabes Jesús, vaya, nosotros, gracias a Dios por su gracia, aquí estamos, pues somos parte de su pueblo. Pero siempre nos veíamos separados como que nosotros los inferiores, y bueno, Jesús el mero mero, sí lo es, porque es el Dios creador, porque Jesús, el Padre, uno solo, ya nosotros lo sabemos, pero nosotros, Él está en nosotros, y nosotros en Él. Es que eso todavía a veces no lo digerimos, porque nos vemos tan basura, de veras, hermano, nos vemos, no puede ser, no puede ser. Yo sé que en parte conocemos y en parte profetizamos, en parte conocemos y en parte hablamos y a veces no digerimos todo. Pero Jesús habló bien claro en Juan 14, versos 12 al 14, y lo hemos repetido varias veces, pero todavía a veces no nos cae el 20, porque decimos, ay no, espérate, no, esta cosa no encaja conmigo. Quizás encaja con Benny Hinn, quizás encajan con Catherine Coleman o con Maurice Cerullo, pero quizás conmigo no, yo no estoy capacitado. No, el Señor nos habla bien claro. Dice que todos somos sus hijos si creemos. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Esto no nos cabe, ¿verdad? Que no nos cabe en la cabeza. No, pásalo al espíritu, a la cabeza se te va a reventar. No lo podemos digerir. Obras mayores que Jesús, ahí lo está, dice claro. Dice, y aún mayores hará, mayores de las que yo hice. Hermano, eso todavía yo no lo he visto. ¿Qué les parece? A lo mejor, pues sí, lo vamos a vivir y lo estamos experimentando y tenemos que creerlo, porque lo dice bien claro, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús podía perdonar, a Jesús no le era difícil perdonar, él perdonaba todo. Perdonó a aquel los que lo crucificaron, los que lo golpearon. Jesús lo perdonó. Él no se llevó nada de decir, yo, prepárense, cuando llegan al más allá le voy a hacer la vida cuadrito. No. Jesús nunca, él no tenía un carácter vengativo, como no lo tiene un hijo de Dios. Él lo que trataba era de reparar. Y lo que trataba de subsanar, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Oye, sí lo sabían, pero bueno, no saben lo que hacen. El Señor, perdónalo. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaban incapacitados para saber en su totalidad lo que estaban haciendo. Pero Él no quería que quedara nada a medias. Obras mayores, dice, de las que yo hago, Él las hará, pero aún mayores hará. Ay, yo no sé, esa yo la tengo marcada en mi Biblia. Yo dije, ay Padre, déjame ver esto. Aún mayores que tú haremos nosotros, aún mayores. Pues sí, yo lo creo. Dice, porque yo voy al Padre. Dice, y todo lo que me pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, hay un reto delante de nosotros. Hay un reto. A veces cuando oramos por una necesidad, un milagro, hemos visto muchos milagros. Mira hoy qué bueno, vino Diana, muerte cerebral, aquí está encantada la vida. Señor hace milagro. Se va y deja la ciencia por el suelo. Le da 3 cachetadas y le dice, tú lo que dices eres mentiroso. ¿Sí? Y ahí, hermano, bueno, no vino hoy Margarita. Margarita, sabemos que Dios le restauró un páncreas. Un páncreas no se restaura con nada, hermano. Y esas son obras que
que nos quedamos sorprendidos de ver cosas mayores y conocemos cosas tremendas. Conocí un caso de un hombre, hermano, cuando esta hermana Catherine Kuhlman, pues sí, yo creo que nunca lo conocieron, pero en el tiempo que el Señor la usó, por los años 40 y pico, 50, que eso no se hablaba aquí, oró por un hombre que tenía un marcapaso, un aparato, qué sé yo, por algún lado, hasta el aparato se desapareció. Y no podía creer el médico que ese aparato se había desaparecido. Y cosas así increíbles. Que dice, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Esa mujer murió ya por los años, ¿qué? 70 y pico. Y cosas tremendas que tú dices, eso solamente Dios puede hacer un milagro tan grande así. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. El amor de nuestros corazones hacia Dios, hermano, se tiene que desarrollar. Así como cuando tenemos un hijo y lo amamos así de gratis. Porque tú amas un hijo de gratis, nadie te tiene que decir, tienes que amar a tu hijo, tienes que amar, y te tienes que pasar 9 meses diciendo, tengo que amarlo, tengo que amar. Nada. Desde que empiezas a saber que hay un hijo aquí, tú lo defiendes y tú lo amas. Yo estoy hablando de una mamá de verdad. Sí, punto. Porque hay mamás que no lo son, desgraciadamente. Pero estoy hablando de una madre. ¿Verdad? Amamos. A lo que todavía no hay un mandamiento que me dice, tú tienes que cuidar y tú tienes que... No, y cuando nace, olvídate, ni me lo toques, ni respires delante de él, ni que le dé el aire. Porque si así somos. Mas, sin embargo, no ha habido hemos pasado por una escuela donde hemos pasado una disciplina de cómo debemos. No, hermano, el amor florece, crece, nace y se desarrolla. Ese es el amor que quiere el Señor. Ese es el amor del Padre para nosotros. Porque hemos sido creados. Dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios te diseñó, Dios te creó, te formó. Tu embrión en mis ojos. O sea, nuestras entrañas, nosotros, aún sin forma, ya conocíamos los ojos de Dios. Ya podíamos palpar la realidad de Dios. Dios nos veía. O sea que hay una conexión. Esa conexión nunca se ha ido, hermano. Entonces el Señor quiere que aquí, ahora, en lo físico, haya en nosotros, pues, un entendimiento parecido. ¿Para qué? Para poder glorificar al Padre. Jesús hacía bienes y glorificaba al Padre. Oh, no me deja a mí la gloria. El Padre. El Padre. El Padre hace la obra, yo la hago. Y todo el tiempo fue glorificando al Padre, para que vieran las obras del Padre. Dice, de esa misma forma, nosotros hoy somos hechos justicia de Dios. Lo que nos han dicho, no, tú nada más que tienes que ir a la iglesia, levantar la mano y decir, ya, yo acepto a Cristo y ya, sigue caminando como caminan todos los hombres. No, hay un pacto, hay un acuerdo con Dios, somos hijos y tenemos que tener conciencia de hijos. Yo sé que mientras somos niños no tenemos conciencia, ¿verdad? Y el creyente pasa por un tiempo de niñez que no tiene todavía una conciencia clara, pero ¿sabes qué? El niño ama a los que les rodean. Y uno aprende a amar al Señor de niño. Déjenme decirlo, no nos sorprende cuando vemos a los niños aquí levantando las manos y adorando a Dios. Y ellos no saben lo que están haciendo. Ellos responden a un impulso que les da siendo parte de la creación de Dios. Yo me maravilla, y se lo he contado varias veces, no quiero que digan, ay, siempre está repitiendo lo mismo. Pero yo me recuerdo una vez que estábamos allá en Cuba, en Holguín, en la iglesia, había un niño que estaba completamente pues paralizado. Él nació con distrofia muscular y ese niño no se movía, pero nomás empezar a la alabanza, la patica la hacía y las manitos, ese niño se quería salir del coche y todos nos quedábamos sorprendidos porque ese niño no se movía. Y la patita la hacía así, y toda la alabanza, y era como respondiendo al Espíritu de Dios. Nos sorprendíamos de ver aquello. ¿Cómo es posible? Dice, siempre que empieza la alabanza, así pasa. Como un responder de la creación de Dios. Así nos pasó también una vez que estábamos reunidos en un culto allá viviendo en Georgia. Habían capturado unos, los pajaritos aquellos que no cantan, si están, los gorriones, ¿no? Sinsonte o gorrión. Hay un pajarito que si tú lo metes en jaula no canta. ¿Cómo qué? Aquí no canto porque no me da la gana, porque tengo que estar libre. Es un tipo de pajarito que es muy libre.
Y entonces esos niños, esos muchachos, los hijos de estos hermanos se encontraron esos pajaritos chiquitos, ¿no? Y los metieron en una jaula, lo llevaron a la casa y los pájaros ni cantaban. Y ellos y nada. No más que tuviéramos un servicio ahí que empezamos a cantar, esos pájaros un concierto, y nos quedamos sorprendidos porque ellos no cantaban. Pero no más que empezamos nosotros a adorar al Señor, aquellos pájaros se ponían a cantar y a ver quién cantaba más alto. Y decía, oye, escucha, hasta las grabaciones que hacíamos se oían los pajaritos atrás, y cantando. Ahora, después no cantaban más, hasta que no tuvimos otra reunión. Y nosotros no entendíamos cómo es esto, la creación, ¿tú me entiendes? Como toda la creación es de Dios, porque en todos hay rasgos de Dios, ellos respondían a la alabanza a Dios, increíble, cosas así. Pero somos hechos justicia de Dios. Cuando leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. O sea que Jesús cargó el pecado de todos nosotros, nuestra deuda, pues teníamos una deuda. Ustedes saben que el pueblo judío tenía que ir todos los años a celebrar la Pascua, llevaban una oveja limpia, sin mancha, y tenían que sacrificarla, llevar la sangre, el sacerdote tenía que ir al lugar santísimo, Padre, perdona al pueblo, la ignorancia. Pedía al Señor perdón por el pecado de ignorancia, porque la ignorancia es un pecado. Porque nosotros tenemos todos los ingredientes para no ser ignorantes. Tenemos todos los ingredientes. No estamos en una ignorancia. Si lo estamos, porque por nosotros mismos. Pero entonces en aquel tiempo no era así. Porque nosotros tenemos ahora el Espíritu de Dios. Pero ellos no tenían esa capacidad. Entonces tenía el sacerdote que ahí interceder por el pueblo. Señor, perdona el pecado del pueblo, la ignorancia en que vive, Señor, perdona. Y entonces el Señor le decía, yo lo perdono. Y salía el sacerdote, se quitaba esa vestidura que estaba ungida y todo, y salía al pueblo para que no contaminar con cosas buenas a un pueblo ignorante, porque el pueblo ignorante no entendía. Y entonces el Señor ha perdonado. Y todos se ponían felices porque la deuda se la había terminado en un año. Pero al otro año la misma cosa. Nosotros no tenemos eso ya, porque el Señor nos ha perdonado nuestras deudas, nuestros pecados, y nosotros estamos conscientes de eso. Y sabemos que si hoy hemos pasado por algo, pues, en nuestra ignorancia o en nuestras equivocaciones a veces hemos cometido algo, sabemos que abogado tenemos para con Dios. Jesús es el sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, e intercede por nosotros de día y de noche. O sea que podemos nosotros, Señor, por eso el Señor decía, no, Señor, no les impute este pecado, como decía también Esteban cuando fue apedreado. Señor, no les tomes en cuenta el pecado de apedreamiento. Sabemos lo que pasó con Esteban. Esteban, un tipo de hijo de Dios en ese nivel espiritual, porque él, hasta las mismas palabras de Jesús dijo, estando en el patíbulo, aquel que estaba donde lo estaban a él, pues lapidando, lo mataron a pura piedra, mas sin embargo, como dice, su rostro brillaba como un ángel, y decía, veo los cielos abiertos, y le estaban tirando piedras. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, y comienza él en eso, pero él les dice, inmediatamente ve a toda esa gente enardecida alrededor de él, y entre ellos a Saulo de Tarso, que fue el verdugo. Saulo de Tarso fue el que consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo, porque la ropa de Esteban se la pusieron a los pies de Saulo, que era el verdugo, tenía que llevar la vestimenta, el trofeo, ese era el trofeo que él se llevaba, la ropa de Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? El verdugo tuyo se va a convertir y va a ser tremendo. Y al poco tiempo el Señor le aparece a Saulo, Saulo se convierte y vino a ser un hombre, un apóstol tremendo. Esos son apóstoles. Tremendo. ¿Por qué? Por la oración de Esteban. Por la actitud de hijo en medio de una situación difícil que perdió su vida. Pero llevó fruto. ¿Cuántos frutos no produjo el Señor a través del apóstol Pablo? Y esa fue la intervención de amor en un momento crítico. Porque en un momento crítico nuestra tendencia es despoticar,
maldecir, decir horrores, desahogarnos. Y ese es un momento crítico, que cuando una persona se aira, dice cosas que después dice, ay, ¿por qué dije esto? Ay, ¿por qué dije aquello? ¿Por qué? Porque se descontrola, porque no entiende por qué tiene que pasar por una situación. Esteban no tenía que pasar por una situación así, pero era necesario. Fue el camino que le tocó caminar. Mostró la gloria de Dios y vio la gloria de Dios. Es la única parte que dice, y veo al Hijo del Hombre, dice, de pie. Él vio esa visión, una visión increíble antes de morir, que el Señor le mostró y le diciéndole, hijo, tremendo, te portaste como un verdadero hijo. Y ahí expiró. Ese es Esteban. Trajo mucho fruto. La obra que él hizo fue fruto. Y todo lo que hizo fue una obra de amor. Orar por los verdugos. ¿Cuántas veces nosotros somos, en cierta forma, pues acusados, vejados, menospreciados? Y podemos tener un potencial como lo tuvo él de bendecir a los que te maldicen. Mira que no es fácil. No, vamos a hablar aquí, claro. No es fácil, como dicen en Cuba, ¿verdad? No es fácil. Pero ¿sabes qué? Esa es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no compagina con la justicia de los hombres. La justicia de los hombres siempre tiene el hombre una espada en la mano a ver a quién. Y la justicia de Dios, la espada está en la boca. Es diferente. Es una espada de dos filos que trae una palabra y que penetra. Pero la justicia del hombre es agarrar la espada a ver a quién le corta la cabeza. ¿No pasó así cuando Jesús lo llevaron preso? Que Pedro agarró y le cortó la oreja a aquel hombre. Y Jesús tuvo que reponerle la oreja al hombre. Le dijo, no, así no es la cosa. La cosa no es así. Esto se tiene que ocurrir. Esto es parte del proyecto de Dios. Pero ellos no entendían. Nosotros mismos a veces estamos pasando por una situación y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Señor, ¿por qué el otro no? Estamos diciendo, Señor, que le caiga a otro, pero a mí no. ¿Y por qué a mí? Pasa por, como dice, el hombre que verdaderamente busca a Dios, pasa por el valle de sombra y de muerte, pero lo convierte en fuente, le saca provecho. Cuando estemos pasando una situación, sácale provecho, hermano. Esteban le sacó provecho, Jesús le sacó provecho. ¿Por qué? Porque fue probado. Ah, mira, llegó Margarita, la de la páncreas. ¿Ve? Por eso les digo, el testimonio es perfecto en el Señor. ¿Eh? Hay algo que podemos nosotros entender que somos la justicia de Dios, dice, pero por medio de la fe. El Señor nos está tratando por medio de la fe. La fe en nosotros se está desarrollando porque el Espíritu de Dios nos capacita. Esto no es una varita mágica que nos dice, óyeme, tú vas a ver que con esta varita mágica tú mañana te vas a levantar con una fe que puedes tumbar hasta una montaña. No, es un fruto que se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? En medio de la condición que vives o lo que estás viviendo, echa mano a la fe. Le decía el apóstol Pablo, ¿verdad? A Timoteo, échale mano a la fe. No, es que no puedo, échale mano a la fe. Es la ayuda que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque vemos aquí que cómo hubieron tantos héroes de la fe que se escribió en el libro de Hebreos capítulo 11. Hay héroes que alcanzaron unas alturas en fe solamente porque pudieron, en medio de la situación que vivieron, echar mano a la fe. Ahí lo vemos. Podemos encontrar nosotros desde Abraham, que siendo ya anciano, Dios le dijo, tú vas a tener un hijo, y ya estaba anciano, y la esposa estaba muy anciana. Eso es fe. Eso es fe, esperar en fe 25 años para que Dios le dé algo que Dios prometió. Eso es fe. Fe es todos aquellos que tuvieron que pasar por ciertas situaciones y echaron mano a la fe y dijeron, Señor, tú puedes, yo no puedo. La soberanía tuya está en todo momento. La soberanía de Dios no está en unas cosas buenas o, ay, qué bueno, Dios me bendijo. Es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios siempre es en todo y para todo. Échale mano a eso. Pero no échale mano, no estoy hablando de que aprovéchate de eso, no. Sino, eres hijo. Tú eres hijo. Eres hijo y el hijo realmente es bendecido por el Padre. Jesús cumplió todo. Dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia.
Cuando tú le crees a Dios, eso es contado como justicia. Eso es una acción de la justicia. Cuando le creemos, Señor, mira qué situación, pero creo en ti. Estás apelando a su justicia. Y la justicia de Dios no es un juicio que va a venir sobre ti. No, la justicia de Dios es lo perfecto de Dios para su pueblo, lo perfecto de Dios para tu vida. Por eso Jesús caminó en todo. La justicia de Dios es un hombre nuevo. Dice, así que si alguno está en Cristo, ese versículo siempre también lo digo, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. El hombre ese vengativo ya pasó. El hombre que quiere resolver las cosas ya pasó. Ahora el Señor es el que está echando mano a resolver las cosas. ¿Sí? Ahora es que nosotros decimos, Señor, mira, tú eres mi justicia. Espero en tu justicia. Como la luz del sol. Dice que aquellos verán el sol de justicia. Él es el sol de justicia, que resplandece en medio de la oscuridad tan densa que estamos viviendo. Ahí vemos a Sadrach, Mesach y Abednego dentro de aquel horno y viene la justicia de Dios en medio del fuego. Tuvieron que pasar un fuego ahí. Yo no creo que ellos estaban, échate para allá que no me quiero quemar mucho. No, échate tú para allá. No, échate para acá. No, todo el horno estaba caliente. Mete la mano dentro de un horno para que tú veas. Todo estaba caliente. No, ellos fueron preparados, vestidos, y ahí los metieron en el horno. Y dice, y se desataron. Y apareció un cuarto varón. Y el hombre decía, ¿tú metiste cuántos? ¿3? Sí, 3. Pues hay uno más. Ahí hay uno más. Y parece hijo de los dioses. Porque es reluciente. Y cuando salieron hasta desatados. Ellos los metieron ahí amarrados. Dice, salieron desatados y no olían ni a humo. Mira, tú estás cerca de ahí de un barbecue, hermano, y hueles a humo desde la cabeza a los pies. ¿No es verdad? El humo te abraza. Mas, sin embargo, dice, ni olor a humo tenían. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en la justicia de Dios. Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a postrar delante de ningún Dios. No nos vamos a postrar, ni vamos nosotros a tomar consideración de ese Dios babilónico. No lo vamos a hacer. Ah, sí, pues para el horno. Ah, sí, pues nuestro Dios de justicia ahí en el horno nos va a salvar. Y si no, mira, ¿sabes qué? Y si no nos salva, no importa, pero no vamos a nosotros a postrarnos delante de tu Dios. ¿Y qué pasó? El Señor defendió la justicia, porque Él es justo. Dios es justo. Y ahí podemos encontrar nosotros, hermano, muchos héroes de la fe. En medio de la situación, ahí sacaron brillo en medio. Dice que Él se sienta para pulir la plata y el oro. El Señor nos está puliendo. El Señor nos está puliendo. Cuando dice, hermano, mira, ahora que mira, te está puliendo. Está sacando el oro. Está sacando el oro. No está sacando el cobre, como dicen aquí. Como dicen, Señor, cobre. No. El Señor está sacando a luz el oro que hay en ti, porque lo hay. Ustedes no han visto que el oro se va poniendo medio oscurito. Yo me recuerdo cuando comenzó allá el socialismo allá en Cuba, que decía, empezaron la gente a pedir oro viejo. Tú sabes, gobierno para adquirir. Y la gente, ay, este anillo está viejo. Está bueno, lo que necesita ser pasado por fuego. Porque ya está viejo, ya no sirve. No, el oro no se pierde. El valor, pero hay que limpiarlo, pulirlo, darle forma, ¿no? La plata igual. Hay cosas de plata que tú tienes se ponen negras, ¿no es cierto? Y hay que tener cierta limpieza, pero es plata. Pero tiene que pasar por un proceso. Y nosotros estamos pasando por ese proceso. Jesús pasó por un proceso fuerte, porque en todo Él le dio la gloria a Dios. En todo le dio la gloria. Dice, bueno, repito, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, yo subrayo esas palabritas, porque son las que son hechas nuevas. Y tú dices, pero espérate, a ver qué cosa hay nuevo en mí. No, hombre, lo que veo, tremendo hombre viejo lo que hay todavía ahí. Ay, que tiene que morirse ahí. Cuando empezamos a descubrir estas cosas por los años 70 y pico, empezamos a descubrir que había un hombre viejo en nosotros. Ay, Dios mío, yo me recuerdo que la hermana Norca decía, hay que matar la cabra, y nosotros tratando de matar la cabra, y la cabra resucitaba, porque no es con fuerza,
No podemos hacerlo a la fuerza, decir, este hombre viejo, ¿cómo es? Únete al nuevo, el nuevo está en ti, y comienza a desechar el viejo. Desechar el viejo, comenzar a desechar los pensamientos del viejo. Pensamiento de venganza, el pensamiento de suficiencia propia. Nuestra suficiencia viene de Dios. Y lo dice ahí, nuestra suficiencia viene de Él. Si somos suficientes, ¿por qué Él nos hace suficientes? Él es el suficiente. Y empezamos nosotros, mira, verdad, yo que actuaba así, ay Señor, perdóname. Y empezamos nosotros a darnos cuenta, pero tú no puedes matar a esa cabra así. ¿Por qué? Después, me recuerdo que después la hermana dice, oye, es verdad que la cabra no se puede matar a golpes porque como quiera va a seguir berreando. Y es verdad, déjeme decirle que el carácter de la cabra es rebelde. Es bien rebelde. Tú le das a la cabra. Mi abuela siempre tuvo cabra y yo era la que tenía que lidiar con la cabra aquella. Llévamela allí que coma hierba. Y la cabra me cogió un odio a mí, que cada vez que me veía a mí, se ponía así ya para enterrármelo. Mira, nada más que veía así, yo le tenía un pánico a que, yo no sé por qué me cogió odio. Yo la llevaba a buscar una hierba por una matica por algún lado, ¿no? Mi abuela, esa cabra no hubo forma, yo creo que se murió con odio contra mí, o quizás porque mi abuela me quería mucho y yo eso no sé, pero a nadie odiaba tanto como a mí. Ojalá que esa cabra que esté en mí, ¿no? O que ya no está en mí, ¿no? No me odie tanto. Bueno, dice aquí en Efesios 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la pasada, despojaos del viejo hombre. Está viciado, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero entonces renuévate y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es cierto, cuando nosotros chocamos con la verdad de Dios, y al principio no entendemos todo. Como decía una hermana aquí, no, para mí lo que se hablaba aquí era en chino, pues no entendía, porque no estamos capacitados, porque nuestra mente no está capacitada, nuestra mente tiene que ser renovada. Y al principio entendemos el perdón, ay Señor me perdonó, ¿no? Yo me convertí a los 13 años, ¿qué pecado puede haber? Sí, contestar mal a mi mamá, tratar de esconderme cuando tenía que fregar la loza, o a lavar los platos y cosas así, tú sabes, me peleaba con una hermana, le rompía un lápiz porque ella me rompía la muñeca, cosas así, pero no un pecado tan grande, ¿eh? No, el pecado más grande fue que le agarré a mi mamá unos centavos para comprar un dulce que se llamaba en Cuba rompequijá, que era un dulce duro que te podía romper la quijada, pero era tan rico. Y me recuerdo que cuando me dijeron, para confesarte tienes que decir todos tus pecados. Y yo tengo que decirle que yo le robé a mi mamá ese dinero para comprar. Sí, pues yo no me confieso. ¿Sabes qué? Nunca me confesé. Me daba una vergüenza tener que decirle al cura, yo le robé a mi mamá unos centavos para comprarme unos dulces. Me moría de la vergüenza tener que decirle eso. Y me moría, y yo decía, no, yo no. Iba a la iglesia, hacía los Vía Crucis, estos rosarios, todo. Pero nunca yo pasé por una confesión, digo, me muero de la pena. Y ese era el pecadote grande que tenía, la verdad. Pero tenía conciencia cuando mi amiga Loida dijo, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia bautista. Y yo tenía 13 años, ¿sabes? No tiene ni novio, nada, niño. En aquel tiempo, ahora a 13 años ya es grande. Sí, ahora es grande. Y me recuerdo que lo primero que le dije, ¿ustedes se confiesan? No, nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, perdónanos. Y el Señor nos perdona. Y yo, caramba, me gusta esa religión. Hermano, y de ahí yo no falté a la iglesia nunca. Y el Señor te perdona todo. Oh, sí, no, te perdona todo. Mira, perdono a me empieza a mencionar todos los personajes de la Biblia, y fulano, y mengano, y sicano, y digo, entonces si los perdono a ellos, me perdona a mí. Hermano, yo me sentí liberada. Mira, y es igual, o sea que, pero no tenía un conocimiento, pero me sentí, ay, qué bueno, entonces ya Dios me acepta, sí, ya no me voy para el infierno, ay, no, qué bueno, aquí me quedo. Y ahí cantaba en el coro, todo lo que había que hacer, yo quería estar ahí, porque así yo me sentía segura, ¿sí? Pero el Señor nos está llevando a nosotros en estos momentos a un entendimiento mayor,
No solamente que ya Él pagó nuestras deudas, nuestros pecados, pero quiere que tú seas hijo. Él quiere que la gloria de Dios esté sobre ti. Él quiere que tú seas un reflejo de su gloria. Óyeme, eso ya es cosa más grande. O sea, si me dice eso a los 13 años, digo, ay Dios, eso sí que está difícil. Él quiere que tú seas un reflejo. ¿Por qué? Porque tú eres la imagen y semejanza de Dios. Él te creó a su imagen y semejanza. Se desvirtuó esa imagen, el hombre comiendo el árbol de bien y mal. Pero ahora dice que nosotros podemos comer del árbol de la vida, que es Jesús, que está en medio del huerto. O sea que Él ahora nos ha trasladado al reino del amado Hijo para que entonces nosotros podamos vivir en esa forma, en la justicia de Él. Entonces, el reto es grande, hermano. Por esa razón dice, obras mayores que yo vosotros haréis. Porque ustedes van a reflejar la gloria del Padre en la tierra. En este tiempo que se leyó esto, no, uno dice, no, esto va a ser muy difícil, es imposible. Pero la justicia de Dios es un hombre nuevo. Es un hombre nuevo que puede comunicar con Dios. Que podemos nosotros, sí, Señor, ser bendición a los demás. Y ser bendición para uno y ser bendición para la familia. Y tú dices, ay, todas esas palabras qué bonitas. No, pero es que eso está escrito aquí. Yo aquí no me salgo. No, yo no tengo una Biblia que se llama Biblia Tere Aguiar, no. Porque hay muchas Biblias que han hecho con cosas cambiadas. No, yo estoy leyendo lo que dice aquí. Siempre tú vas a encontrar esto en las Escrituras, los contrastes de carácter. Y ahí va, ahorita vamos a terminar, pero siempre tú vas a ver en las Escrituras algo que te enseña. Siempre te va a mostrar el hombre de pecado, como vemos en este caso Adán, escogió otra cosa, otro camino, no se desconectó con Dios, ahora en forma diferente, no como se conectaba antes. Pero Jesús vino otra vez a recuperar lo que se había perdido, porque se había perdido mucho, se perdió mucho. Pero él dice, vengo a recuperar lo que se ha perdido, y lo recuperó, porque Él lo dijo en la cruz, consumado es, terminado es, completado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya este es el plan perfecto, lo que tú trazaste, lo cumplí, mi sangre fue derramada, limpió y el pacto fue cumplido. Ya no habrá más sacrificio de animales, porque el cordero ha sido inmolado. Lo hemos cantado, como el cordero fue inmolado para que la justicia de Dios se manifestara. 2000 años han pasado. 2000 años han pasado. El pueblo de Dios ha sufrido bajas, se ha sufrido, fue un pueblo que sufrió, los primeros 200 años fueron gloriosos, después empezó a tergiversarse todo, pero no se desapareció, siempre quedó un remanente. Así como vemos nosotros cómo Dios hizo con el pueblo de Israel, que no quedó casi nada, pero sí había un remanente, y retornaron. Dios en lo natural, en lo espiritual lo está haciendo, en su Israel espiritual. Somos la Israel espiritual. No podemos desacreditarlos a ellos, ellos son la Israel natural. Así como ocurrió, así. Siempre el Señor nos ha mostrado los prototipos. Dios los recuperó a su tierra, y el Señor está recuperando a su tierra, a la tierra que Él quiere, que es la tierra esa prometida, la tierra del reino, lo que Dios ha establecido en este tiempo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es el día. Pero hace falta que se levante un pueblo que crea esto a Dios. Porque mientras digamos, todavía no es ese día. ¿Sabe Dios si para el otro siglo va y Dios hace algo así? Hermano, el tiempo se nos ha acortado. Y el mensaje que se está trayendo en toda la tierra es un mensaje de decídete, ya no hay tiempo que perder. Decídete. ¿En qué tengo que decidir? Eres justicia de Dios. Y Dios quiere manifestar la justicia a través de ti. Acuérdate que tú eres un receptáculo, tú eres un instrumento, tú eres aquel que Dios está actuando a través de ti. Como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con David, como lo hizo con tantos otros que encontramos aquí en Hebreos 11, héroes de la fe. Él completó la obra y en aquel tiempo fue de tremenda gloria. Cuando leemos aquí en Hebreos 11, al final, vamos a ver que todavía hay un tiempo que Dios está
preparando en este tiempo. Cuando habla de todos esos héroes de la fe, y unos fueron aserrados y los otros se escondieron en cuevas, tratando de mantenerse, ¿verdad?, en la verdad de Dios en aquel tiempo. Dice en el verso 11, verso 37, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hoy nosotros estamos entendiendo esto. Hermano, yo cuando leía Hebreos yo no entendía eso. Es más, cuando leía las epístolas tampoco. Es más, cuando leía Apocalipsis tampoco. Y muchas cosas no las entendía tampoco. Y cuando leía Zacarías no entendía. Porque no sabía a qué se estaba refiriendo el Señor, a qué pueblo. Pero ahora el Espíritu de Dios nos está enfocando que es el tiempo. Es el tiempo en que ha florecido la alabanza como nunca, que ha florecido un aspecto de más de intimidad con Dios, porque eso no era antes. La gente decía, ay, Dios, el Dios poderoso que está ahí arriba, y lo veía por ahí arriba. Ahora lo estamos viendo aquí. ¿No es cierto que ahora lo estamos viendo aquí? Ya verá que no vemos a Dios allá, más allá del sol, por allá, a ver si me oye. Ahora nosotros clamamos a Él y sabemos que nos responde. Y cuando no nos responde de momento, que te dijo no entendemos. Pero nosotros no estamos siendo perfeccionados aparte de ellos. Ellos cumplieron lo que tuvieron que cumplir, de cuevas en cuevas. Hermano, no hace mucho pusimos películas, bueno, yo digo hace mucho porque el tiempo a mí se me ha cortado, no sé, pero por los 85, no saquen cuenta, pero de los 80 y pico, pusimos una película de los cristianos en Rusia. Todavía el bloque soviético no había caído y los cristianos se tenían que turnar, esconder para poder reunirse en diferentes lugares. Y tú los ves así parados en campos, escondidos, para poder adorar a su Dios bajito para no ser oídos. Nos partió el corazón, porque vinieron unos misioneros que habían estado por Rusia y todo eso por allá y trajeron muchas recopilaciones de películas y nos quedamos, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y nosotros aquí con toda la libertad, y ellos para adorar a Dios tenían que turnar, o sea, que tenían que tener un cuidado tremendo. ¿Para qué? Para no ser descubiertos, porque ellos eran gente que estaban buscando a Dios en espíritu y en verdad, no estaban en un sistema religioso. Pues sabemos que en Rusia había un tipo de iglesia, una sola, donde se reunían todas las religiones. Pero estos querían un poquito más. Ellos querían entrar más en las cosas del Espíritu y no eran aceptados. Y se reunían en las casas, escondidos, para poder adorar a Dios en esa libertad que tenemos hoy nosotros. Es hermoso que hoy nosotros podemos hacerlo, si queremos. Y si no queremos también. No, hermano, realmente es hora que nosotros valoremos lo que Dios ha puesto en nosotros. Dice que Él ha puesto en nosotros un tesoro. Y ese es un tesoro que no tiene un costo, no le podemos encontrar ese costo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a hacer justicia de Dios. Somos justicia de Dios en el Espíritu. Y se va a cumplir toda justicia. Y Dios quiere mostrar. Dice, hasta que Él reúna todas las cosas y las muestre al Padre. Padre, los que me diste, aquí están. ¿Sí? Hoy es el día que nosotros tenemos que responder a Dios. ¿Por qué? Nos da capacidad. ¿Ustedes me han entendido más o menos mi mensaje? Pues entonces usted está preparado para eso. Hay capacidad espiritual. Bueno, esa capacidad deja que se siga ensanchando en ti. El apóstol Pablo hablaba cosas tan fuertes espiritualmente que a veces los apóstoles ni entendían. Pero el apóstol Pablo, cuando él fue lleno del Espíritu Santo y recobró la vista y todo, él no era aceptado por nadie porque era un asesino. Ese hombre había mandado a matar un montón de cristianos y nadie le creía. Se tuvo que ir a Arabia, estuvo 14 años por Arabia y el Espíritu ahí buscaba la presencia de Dios. El Señor lo capacitó de tal forma que cuando ese hombre llegó y regresó con los apóstoles de allá de Arabia por donde había estado,
no podían contender contra su sabiduría, ni los fariseos, nadie. ¿Por qué? Porque no perdió el tiempo. Valoró lo que Dios hizo. Ese hombre quedó ciego en el encuentro con Dios y de buena primera el Señor manda que allí a Ananías, pum, y ora por él, se abre los ojos. Y de buena primera es lleno del Espíritu Santo y toda esa experiencia que él estuvo, él dijo, yo no pierdo esto. No, yo no pierdo esto. Esto está tremendo. Y él siguió funcionando en el poder del Espíritu que había sido puesto en él. Cuando vemos nosotros las cartas que el apóstol Pablo escribe a los corintios, a los efesos, a los colosenses, son unas palabras de sabiduría increíble. ¿Cómo él lo adquirió? ¿Lo adquirió de la universidad tal y tal y tal? No, lo recibió del Espíritu. Ahí lo comenzó a desarrollar en él. Entonces, nosotros podemos adquirirlo. Y eso es lo que nos va a capacitar para la fe también, porque no es el conocimiento solo. Cuando él fue y naufragaron por la isla de Malta, por ahí naufragaron, y llegaron ahí, y había frío, y hicieron una fogata, y cuando fueron a recoger la leña, el apóstol Pablo, ahí se le enganchó una serpiente venenosa en la mano. Y lo que hizo fue echarla en el fuego. Y siguió recogiendo leña, y todo el mundo, no se murió, no se murió. No, aunque tomara serpiente con su mano, no se morirá. Dice, encontramos en Lucas capítulo 16, dice, aunque bebiere cosa mortífera no le hará daño. Conocí un hermano que le dieron veneno de caballo allá en México. Él estaba predicando allí, el único mexicano que conocí en Miami, un misionero. Y él contó que no los querían allí porque no querían allí, ellos le decían protestantes. Y fue a comer a una casa y le echaron veneno para matar caballo. Dice que él comió aquello, él oró y comió y sintió algo ahí, una revoltura en el estómago, pero no le hizo caso. Como a la hora le dijeron, de veras que usted está predicando algo que es verdad, porque le hemos dado veneno para matar caballo y usted no se ha muerto. Y yo, wow, dice él, yo tuve esa experiencia. Y dice, fue algo tan sorprendente en ese pueblo que todo el mundo fue a escuchar lo que Dios hizo. Ese fue el hermano que nos enseñó este canto de la evidencia, que lo cantó y lo aprendí de ahí, de ese canto. O sea, fue una experiencia tremenda. Dice, yo no sabía, yo ni siquiera, ni jamás en mi vida me había pasado una cosa de tomarme un veneno. Se lo hicieron para liquidarlo y no funcionó. ¿Por qué? Porque ahí la justicia de Dios quería mostrarse. Cosas así tremendas que estamos nosotros viendo. Eso fue ya por los años 76, 75 por allá en Miami. Son experiencias que uno ha tenido, entonces eso ha cobrado una validez en uno, porque no es simplemente pura palabra de decir esto y esto, no, sino haber visto la evidencia de Dios en situaciones difíciles. Para que hoy tú estás en una situación difícil, echa mano a la fe, tú eres justicia de Dios, Dios se quiere manifestar en esa justicia. Si hoy tú quieres realmente esto, comienza desde hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vamos a ponernos en pie. Siempre Jesús decía, hoy es el tiempo. Él hablaba siempre en un presente continuo, hoy, hoy. Él no decía mañana, pues no, hoy, en este día, nosotros estamos conscientes que hemos sido llamados a hacer justicia de Dios. Yo soy justicia de Dios. Yo creo que vamos a repetirlo. Yo soy justicia de Dios. Amén. Y yo lo creo. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida, por la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús. Porque sabemos, Padre, que todo esto tú lo diseñaste y lo preparaste desde antes de la fundación del mundo para que en este tiempo se manifestara esa justicia, Padre, en un pueblo. Señor, cuando tú haces la oración ahí en Juan 17, tú dijiste, Señor, que era tan importante que nosotros pudiéramos ser parte, Señor, de aquellos que creamos, Señor, de que tú y el Padre uno son, pero que nosotros en ti también somos uno también. Señor, que nosotros estamos creyendo hoy que somos uno contigo, uno en el Padre, Señor. Y ser uno contigo, Señor, no es simple palabra, es la realidad de un Cristo vivo en nuestros corazones, actuando, hablando, mostrando, así como vemos en Apocalipsis, Señor,
que vemos que tú vienes delante de los ejércitos y detrás viene un pueblo, Señor, en la misma capacidad tuya, Señor, dando, Padre, una expresión de la gloria tuya aquí en la tierra. Señor, esta tierra fluye leche y miel. Y nosotros declaramos eso, Señor. Que esta tierra tuya, que somos tu pueblo, fluye leche y miel. Y tiene que fluir, Padre, en este tiempo, en este día, donde la tierra sea, Señor, sea trastornado. Como tú dices, Señor, ¿por qué la gente piensa cosas vanas? ¿Por qué la gente se congrega para cosas vanas? Cuando, Señor, realmente tú quieres que se congregue para cosas valiosas. Y esas cosas valiosas, Señor, habla de tu reino, habla de tu vida, Padre. Declaramos tu victoria, Señor, en este día. Y nosotros, Señor, estamos bendiciendo a todo tu pueblo, Padre. A todo tu pueblo a lo largo y lo ancho de la tierra, Señor. Aquí todos mis hermanos, todos los que están lejos, Señor, y todos los que están mucho más lejos. Bendecimos las naciones, porque las naciones serán llenas de tu gloria también, Señor. Tú dices que toda lengua, toda tribu, toda nación vendrá y se postrará delante de ti. Y yo lo creo, Señor. Y lo estamos viendo por fe, porque estamos echando mano a la fe. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a aquellos, Señor, que nos rodean, a nuestros vecinos, Señor, nuestros parientes lejos, los que están lejos, los que están cerca, los que, Señor, todos nosotros, Padre, enviamos esta bendición para que todos puedan conocer lo que tú tienes preparado de antemano, Señor. Que todos podamos ser parte de comer ese árbol de la vida, Señor, que está en medio de tu huerto, Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendiciendo a todo tu pueblo, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre, Padre. Amén, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Yo quisiera cantar Hay gran voz. Hay gran voz. Ah, ya está Pablito, qué bueno.